Entonces, ya. Entonces, tenemos que dice que la figura 10.1 describe un ciclo de potencia donde se utiliza agua como fluido de trabajo, donde se realizará el proceso como un ciclo Carnot y luego como un ciclo de Rankine. Nos dan que la presión del generador de vapor en ambos ciclos es de 30 bar y en el ciclo de Carnot la presión del condensador es 2 bar, mientras que las condiciones de operación, no, lo leí mal. Mientras que en condiciones de operación la temperatura máxima del vapor de agua es de 500 grados Celsius y nos dan la eficiencia de la bomba. Ya entonces tenemos una tabla para el ciclo Carnot y otra para el ciclo de Rankine. Nos dan el diagrama, bueno, aquí el diagrama del ciclo, que es el boiler, la turbina, un condensador y una bomba. Y tenemos el diagrama de temperatura entropía del agua. Bueno, nos pueden después sacar la energía recibida por el agua a través del mecanismo de calor en el generador de vapor para los dos ciclos, el trabajo realizado por el fluido y la eficiencia para cada ciclo. Entonces, básicamente, esto es como ver cómo se diferencian cada ciclo. Cada ciclo con la energía, eficiencia y respectiva. Así que entonces tenemos, vamos a la pizarra. Cristian, Dime. ¿puedes mandar o subir el enunciado, porfis? No lo subí, se me olvidó. Ah, no, lo iba a subir, pero pasé directo a abrir la reunión. Lo voy a mandar por acá por mientras. Y luego lo dejo en aula. Ahí está. Me lo mandé por el chat por ahora. Pero luego lo voy a subir a aula. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a abrir la pizarra. Tenemos la tabla del ciclo Carnot. La tabla del ciclo Rankine. Y nos falta el diagrama. A ver. Y un segundo para pasar el diagrama. Ya. Aquí tenemos lo que las tablas. De partida, ¿qué diferencia el ciclo Carnot con un ciclo de Rankine? O con un ciclo de potencia. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué se le ocurre? Los ciclos de potencia son como más realistas que los de Carnot. El Carnot es como ideal, como que nunca se va a hacer. Claro. Eso es una de las principales diferencias. Que el ciclo de Carnot es lo ideal. Y el ciclo de Rankine es como un proceso en la realidad. También tenemos que ver que las condiciones de operación de un ciclo de Carnot no se pueden dar en la realidad. Bueno, aparte de que sea ideal, es porque si nosotros tenemos ¿cómo se llama? En un diagrama,
No escribe. No me escribe el lápiz. Ahí sí. Ya. Sabemos que el ciclo Carnot tenemos lo que es el depósito caliente. Luego pasa a es una turbina. Un depósito frío. Y luego a una bomba. O a un compresor. Y este se devuelve acá. Entonces, este es un compresor, una turbina, este es un depósito caliente y este es un depósito frío. De partida, las condiciones de ciclo Carnot dice que este depósito le entrega infinita energía y esto cede infinita energía y esto absorbe infinita energía. Entonces, ya de partida de cómo se postula es ideal. Por otro lado, tenemos los ciclos de potencia o un ciclo de Rankine, que va a ser, ya, tenemos aquí una bomba. La bomba, me quedó feo el dibujo. De Kimber, de un depósito caliente, el depósito caliente se divide en 3 equipos. Aquí tenemos un precalentador. Luego tenemos el boiler. Y luego tenemos un sobrecalentador. Sí. Y luego esto pasa a una turbina. Sale de la turbina y pasa por un condensador. Y llegamos aquí y este es el ciclo. Entonces, este de aquí es un boiler. Este es un precalentador. Y un sobrecalentador. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ahí. Que si nosotros vemos este proceso en un diagrama de temperatura, entropía, vamos a tener lo siguiente, que es lo que vamos a ver después cuando hagamos el ejercicio. Tenemos la campana, y aquí tenemos el proceso de un ciclo de Carnot. Entonces, esto es de 1 a 2, 3 y 4, donde esto es la parte del depósito caliente. Este de aquí es el trabajo de la turbina, el depósito frío y el trabajo del compresor. Ya. ¿Por qué esto no puede pasar en la realidad? Porque si se fijan aquí, en la turbina, llegamos al punto 3, que esto es líquido más vapor. Y ahí eso no puede pasar en una turbina porque si no se echa a perder la turbina. A la turbina tiene que entrar vapor. Por otro lado, si nos vamos al otro lado, aquí también estamos en líquido más vapor cuando pasa el compresor. Eso tampoco puede pasar. A estos equipos no puede entrar líquido vapor. Tiene que entrar o vapor o solo líquido. Como se fijan aquí, al ciclo de Rankine entra, hay una bomba. Entonces aquí solo entra líquido. ¿Ya? Eso es como lo primero. Y bueno, lo segundo, bueno, dado eso, lo que acabo de mencionar, es por esto que se agregan estos 3 equipos. O sea, estos 2 equipos. Este equipo y este equipo. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más decir? Ah, bueno, pues si vemos, si vemos el ciclo de Rankine en un diagrama, tenemos la campana. Y esto va a ser así. Estamos aquí en 1. En 1. Llegamos acá.
Entonces, esto es 1. Y este es 1, este es 2. 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa en 1? Pasa por el boiler, o sea, cambia de fase. Luego de 2 a 3 pasa por un sobrecalentador. Entonces esto va a subir. Y luego pasa por la turbina, hacia 4. Se llega aquí. Entonces, si se fijan aquí, entre 3 y 4 que está la turbina, estamos en vapor. Por lo tanto, ahora sí puedo operar bien la turbina. Luego pasamos por el condensador, que tiene que ser un condensador, bueno, aquí tiene que ser condensador total. Para que cuando entremos a la bomba estemos en líquido. Entonces entramos a la bomba, 6. Y la bomba pasa por un precalentador. ¿Y para qué el precalentador? Para que lleguemos al punto de inicio, cuando entra el boiler. Ya, entonces esa es la diferencia. Ahora, los ciclos de Rankine igual tienen mejoras. Que las mejoras son así. Aquí está la bomba. Ya está la bomba. Pasa por aquí por los equipos. Ya, este es el depósito caliente. Pasa por una turbina. Y aquí vuelve a pasar por un calentador. Y esto después vuelve a pasar por una turbina. Y después pasa por el condensador. Y después vuelve acá. Ya, eso es como una mejora al ciclo de Rankine, que es un recalentamiento intermedio. ¿Para qué esto? Es para que aumente la eficiencia del ciclo. Ya, pero esto en un diagrama se va a ver así. Esta parte de acá, en vez de bajar directo a la campana, va a llegar a un punto y después va a volver a subir. Y ahí va a bajar a la campana. Entonces eso va a ser la diferencia. Si hay un recalentamiento intermedio. Ya, entonces esto es lo que se espera teóricamente de estos ciclos. Ahora vamos a ver en el ejercicio. Porque si fijan, el ejercicio nos dice que hay que empezar, ¿cómo se llama esto? Hay que representarlo en el diagrama. Bueno, aquí recordad que esto, aquí estamos en 1, 2, 3 y 4, para ser consistentes con el diagrama. Entonces, antes de empezar con el ejercicio, ¿tienen alguna duda como lo que es el ciclo de Rankine? Yo no, por lo menos. Ya. Voy a bajar esta parte del enunciado acá. Ya, vamos entonces. Nos dice que la figura describe un ciclo de potencia, donde ya lo que hemos visto, dice que la presión del generador de vapor de ambos ciclos es de 30 bar. Entonces, en ambos ciclos la presión del generador de vapor es 30 bar. Y aquí tenemos los 30 bar. Y mientras que en condiciones de operación, la temperatura máxima del vapor de agua es de 500 grados Celsius y la eficiencia isentrópica de la bomba es 80%. Entonces nos tenemos que situar en el punto en el diagrama. Si aquí ustedes se fijan, de 2 a 3 pasamos a 2 bar. ¿Qué está pasando de 2 a 3? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí, si tenemos el diagrama, ya tenemos el compresor. Ay, no sé qué dibujé. El compresor, el depósito caliente, la turbina y el depósito frío.
¿dónde está este paso? Desde 2 a 3. Está pasando por el compresor, ¿no? O sea, por la turbina, está disminuyendo la presión. Entonces estamos 2, de 2 a 3 estamos aquí. Este sería 4 y este sería 1. Entonces aquí aumenta, o sea, disminuye la presión. Digo. Y luego, si recuerdan de lo que vimos en la unidad no, no qué unidad era, pero de los diagramas, que en el depósito frío aquí se mantiene la presión. Entonces entre 3 y 4 la presión es 2 bar. De la misma forma, bueno, aquí de 4 a 1 va a aumentar la presión, pero en el depósito caliente también se mantiene la presión de 1 y 2, que son los 30 bar. ¿Ya? También recordar las condiciones que está cada fluido. Desde 2 sale, sale como vapor saturado. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí, vamos a notar desde 2 estamos en vapor saturado. Y en 1 estamos en líquido saturado. Entonces ahora vamos, con esta información, vamos a centrarnos en el diagrama. En 1 estamos en líquido saturado, que es cuando entra acá, en este depósito caliente. Entonces vamos al diagrama. Y buscamos 30 bar. 30 bar, estamos acá. Y esta es la parte de vapor saturado, así que este sería 2. Y necesitamos en 1, que es al otro lado. Y aquí estamos en 1. Luego nos dicen que la presión baja a 2 bar. Pero en un ciclo Carnot, la entropía, los equipos son isentrópicos, porque estamos en lo ideal. Recuerden aquí, estos equipos tienen eficiencia al 100%. Porque por algo es el ciclo Carnot es lo ideal. Entonces tenemos que bajar en línea recta hacia los 2 bar. Entonces bajamos en línea recta y buscamos los 2 bar, que es acá, más o menos. Y estamos acá. Aquí estamos en 3. Y luego tenemos que llegar a 4, que era el mismo punto de aquí, del 1, pero bajando en línea recta, a 2 bar. Entonces ahora si juntamos acá, tut, 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 y aquí abajo, bueno, aquí subí un poquito, me pasé. Estamos más o menos acá. Y este es 4. Entonces, si se fijan, para un ciclo Carnot se forma ese rectángulo que les dije anteriormente, en un diagrama de temperatura versus entropía. Por lo tanto, aquí, entre 2 y 3, que es el paso del fluido por la turbina, estamos llegando a líquido más vapor. Y eso no puede pasar. Pero en la idealidad sí se puede. O sea, técnicamente está malo, pero en lo ideal no ocurre, no es el funcionamiento del equipo como tal. Y luego desde 4 a 1 también. Pasamos por un compresor y tampoco puede pasar como líquido más vapor. Ahora nos falta buscar, completar la tabla. Tenemos que esto es líquido más vapor, líquido más vapor. Las temperaturas, estamos aquí más o menos son 220, yo creo. A ver cuánto le he puesto yo.
Le puse un poco más. A ver. Ah, 230 la vamos a poner. Igual podría ser un poco más. Estamos a 230, 230. Estamos en la misma línea. Y la temperatura de abajo, más o menos unos 120. 120 y 120. Luego vemos la entalpía. Ahora veamos la entropía primero, ya que es más fácil verlo. Estamos aquí, bajamos 2,7 más o menos, y aquí tenemos 6,2. Y luego veamos la entalpía. Y aquí tapé el número, pero ahí es 1000. Entonces estamos cerca en el 4, como casi a los 1000. Vamos a dejarlo en 990. El 4 que es 990. En 1 estamos entre 1000 y 1200, casi a 1100. En 2 estamos aquí en el punto, este es 2800. Un poquito más de 2800 porque si fijan 2800 llega como hasta acá. Y después está 2900 y esta línea del medio es 2850, que está de aquí. Entonces debe ser 2820 por ahí. 2820. Y la corriente de abajo estamos entre 2200 y 2400. Vamos a dejar en 2300. Y la entropía ya vimos que era 2,7 entre 1 y 4. 2,7, 2,7 y 6,2. Ya tenemos lista nuestra primera tabla, que era el ciclo Carnot, que es más sencilla. Entonces ahora tenemos que ver el segundo caso. Ya, de partida. ¿Por dónde partimos en el ciclo de Rankine? Nos partimos situando en el ciclo de Rankine? ¿Y a quién se le ocurre? Recordad que estos son los mismos, es el mismo fluido para los dos casos. Solo que uno se modela como ciclo de Carnot y el otro se modela como ciclo de Rankine. ¿Y de dónde cambian los ciclos? Cambian desde el depósito caliente en adelante. Entonces aquí para comparar, vamos a decir que la corriente 1 es la misma que la corriente 6. Entonces nuestra corriente 1, o sea, no, mentira. Esto aquí tengo... Ah, sí, sí, está bien. Sí. Me confundí con esa flecha que escribí ahí. Pero sí, la corriente... O en la... No, déjenme ver el diagrama. No. La corriente 1 es nuestra corriente 1. Ahí sí. Sí, porque nuestra corriente 1 es la que entra al boiler. Ya, porque si se fijan en el ciclo Carnot, desde 1 hasta 2, ¿dónde está el diagrama aquí? Desde 1 hasta 2 solo hay cambio de fase. Y en nuestro ciclo de Rankine, el cambio de fase ocurre desde 1 hasta 2, porque aquí estamos en un precalentador desde 6 a 1. Y aquí está aumentando la temperatura. Entonces, nuestras corrientes 1 van a ser iguales en ambos casos. Por lo tanto, vamos a estar aquí en líquido saturado a 230, 30 bar, 1100, 2,7. Nos vamos a situar acá.
1.1. Luego, bueno, del 1 pasa al 2, que es el boiler. Entonces, es el mismo camino. Llega aquí, aquí. Y llega hasta 2. Por lo tanto, la corriente 2 es la misma que escribimos la de arriba. Volumen saturado, o sea, vapor saturado, 230, 30 bar, 1100 y 2,7. Y 3 nos dicen, denunciado, que la temperatura máxima del vapor de agua es de 500 grados Celsius. Que esta es nuestra corriente 3. ¿Y dónde ocurre la temperatura máxima? Al salir del sobrecalentador. Entonces estamos bien aquí con el supuesto que dijimos que de 1 era la misma que la anterior. Que aquí la corriente 3 va a ser la temperatura máxima que tenga nuestro ciclo. Entonces tenemos que aquí subir a 500 grados. Pero tenemos que subir isobáricamente. Recuerden eso. Entonces subimos hasta 500. Y estamos aquí. Y este es el punto 3. Ya, entonces aquí tenemos 3460, si no me equivoco. Sí, 460 y un 7,3. Entonces, aquí 3460, 7,3. Vapor sobre. Y la presión, 30 bar. ¿Ya? Luego nos dice en el ciclo Carnot, la presión del condensador, no, eso no. Mientras que en condiciones de operación la eficiencia isentrópica de la bomba es del 80%. Ya. No nos dice nada de la eficiencia de la turbina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué asumimos aquí? Que nuestra turbina tiene eficiencia 100%. Esta tiene eficiencia del 100%. Y esta tiene 80%. Porque si no nos dice nada de la eficiencia, asumimos que es 100%. Por lo tanto, tenemos que bajar en una línea recta. Acá, hasta la frontera de líquido, o sea, vapor saturado. ¿Y por qué? ¿Por qué bajamos hasta la frontera y no más arriba? Porque aquí lo que queremos es entrar al condensador. Y que en el condensador, o sea, es solo un condensador. No hay cambios de temperatura, solo hay cambios de fase. Entonces, llegamos hasta la frontera. ¿Ya? Así que anotamos aquí el punto. Punto 4. Y vemos, la entropía es la misma, la entalpía nos cambia ahora. Tenemos que ver aquí, este 2006, 2650. Aquí no dice, pero esta curva de acá es 2700, ¿sí? Entonces esta de aquí, que está tapada por esos números, es 2700. Y si se fijan, si ven más arriba, por cada 100 de aumento en entalpía hay una línea entre medio. Entonces aquí entre 2007, 2750 y 2800. Entonces estamos entre 2650 y 2700. Más o menos 2680. Entonces, 2680, 7,3. La presión, bueno, aquí estamos en vapor saturado. Veamos la presión y temperatura. Ya caímos en los 100 grados y tenemos una presión entre 1, tengo ese 15 ahí. A ver. Vamos a borrar aquí.
Que hay una línea aquí que me está confundiendo. Es S1. Dice 15. No, sí, 2 está. 2 está ahí. Entonces estamos entre 1 y 2 bar. Ya, porque ese 2, esa es la de 2 y esa es la de 1. Ese 15, no sé por qué, no sé qué hace referencia a ese 15. ¿No es un 1,5? Ah, podría ser. A ver. No sale nada, pero sí, debería ser 1,5 porque esa es una curva de presión. Así que debería ser 1,5. Ya, así que estamos técnicamente entre 1 y 1,5. Así que ahí lo dejamos como, podrían dejarlo 1, 1,3, pero lo vamos a dejar en 1 por ahora. Vamos a borrar las líneas que hicimos. En 1 y 100 grados. Entonces, vamos a anotar aquí. En 1 y 100 grados. ¿Ya? Ahora 5 pasa por el condensador. Yo dije que ese es un condensador total. Entonces pasamos directamente hacia el otro lado. Para allá, para allá. Y llegamos aquí a 5. Entonces estamos en los 400 de entalpía y 1,4 más o menos. 1,3. 1,4. 300. Un bar. 100 grados. Líquido saturado. ¿Ya? De aquí pasamos a la... No, no es 300, es 400. Y de 5 a 6 pasamos aquí a nuestra bomba. Pero aquí tenemos entropía, o sea, no, eficiencia menor a 100%. Entonces, primero tomamos una trayectoria isentrópica que tenemos que llegar a los 30 bar. Bajamos aquí. Bajamos aquí. Acá más o menos. Este sería 6 ideal. Bueno, en realidad un poquito más abajo. Hay mucho cambio de temperatura. Tiene que ser ahí. Que en realidad la temperatura va a variar súper poco. Así que vamos a estar en el líquido subenfriado. 110 vamos a bajar. 1,4. Y la entalpía 410. O más o menos 410 o 420. Y aquí hacemos aplicamos la ecuación de eficiencia. Entonces, la eficiencia de una bomba, recuerdan, es trabajo ideal dividido en el trabajo real. Y esto va a ser de el flujo por H6 ideal menos H5, el flujo por H6 real menos H5. Y esto es igual a 0,8. Pero bueno, aquí igual, como los otros ejercicios que hemos hecho de diagrama, yo cuando lo hice más exacto, así como con un papel, pero por lo tanto igual, si reemplazan ahora los valores que hemos estado calculando, quizás no les dé lo mismo, si lo hacen ustedes. Ah, pero yo voy a poner el valor que me dio a mí cuando yo hice solo el ejercicio. Me dio que era 4,25. Esto es kilojoule partido en kilo. Recuerden que esto está todo máximo. ¿Ya? Así que vamos aquí. Vamos a seguir en líquido sub. Ahora 4,25
Y en líquido subenfriado, que no nos movemos tanto, entonces la entropía más o menos debería variar un poquito. 1,5. Entonces nuestra entropía quedaría más o menos como aquí el punto. Este sería el 6. Y ese sube. Sería el 6 real. Y la temperatura son los 110. Bueno, aquí igual como sube un poquito, 112 la baja. ¿Ya? Entonces, ahora si analizamos, se fijan que tiene la forma que les dije anteriormente. Que era, donde lo dije, esa forma que empieza aquí, sube, baja, y después hay este cambio por el lado del líquido sube enfriado. Entonces lo vemos aquí en el diagrama. ¿Bien? Sí, eso. Respecto al diagrama o los ciclos, ¿tienen alguna duda? Yo no. Ya, entonces, vamos a las preguntas. Las preguntas, vamos a ver. Las preguntas nos dicen. Ya, sobre el diagrama, representa ambos ciclos, completa la celda, ya, eso tenemos listo. Después nos dice la energía total recibida por el agua a través del mecanismo de calor en el generador de vapor. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué se le ocurre? Con un balance de energía. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde decía el enunciado que quería ver el agua? Es recibida por el agua a través del mecanismo de calor en el generador de vapor. El sobrecalentador, ¿no? ¿Ya? O sea, bueno, o sea, sí, sí, pero no. No es solo ahí. Si fuera en el ciclo de, bueno, igual hay que calcularlo para los dos ciclos. Si fuera en el ciclo de Carnot, ¿dónde lo calcularías? El balance. Ahí sería en el 1-2. Claro. Sí, el generador de vapor, que dice el mecanismo de calor en el generador de vapor, en el ciclo Carnot es básicamente el 1 y 2. ¿Por qué ahí? Porque si se fijan, en 1 entra líquido saturado y en 2 sale como un vapor saturado. Pero después de eso baja hacia líquido más vapor. Entonces, el balance sería directamente en 1 y 2. Pero en cambio, para el ciclo de Rankine, el balance sería entre la entrada y salida de todo esto. De todo esto. ¿Por qué aquí? Porque desde aquí, nuestro depósito caliente, que era en el ciclo Carnot, ahora se convierte en todo este equipo, que es el precalentador, más el boiler, más el sobrecalentador. Ahora estos tres equipos funcionan para generar vapor. Ya, porque aquí primero entra como líquido, pero se calienta hasta llegar al líquido saturado, después ocurre el cambio de fase y después aumenta la temperatura para vapor sobrecalentado. Entonces, lo que en el ciclo de Carnot solo era un cambio de fase, aquí va un cambio de fase acompañado de dos calores sensibles.
Entonces, aquí ya nuestro mecanismo de generación de vapor se hace más grande. Por lo tanto, para el ciclo de Carnot, el Q va a ser igual al H2 menos H1. Mientras que el Q, bueno, este vamos a poner ciclo de Carnot, y para el ciclo de Rankine, voy a borrar esto. Sería el Q3, o sea, el H3, digo, menos el H6. Ya, y H2 da... ¿Dónde está? 2820 menos 1100. Mientras que para acá, el H3 es 3460 y el H6 es 425. Recuerden, tiene que ser el H6 de la corriente real. Entonces esto nos da 1720. Y este valor, no tengo que calcular, pero da 3035. Kilo ya kilo. Kilo ya kilo. Entonces, partida tiene sentido que sean mayores. Tiene que ser mayor el del ciclo de Rankine. No puede ser menor que el del ciclo de Carnot. ¿Y por qué no puede ser menor? Porque en el ciclo de Carnot solo hay un cambio de fase. Pero en el ciclo de Rankine hay un cambio de fase y dos variaciones de temperatura. Entonces, sí o sí tiene que ser mayor. Ya, eso por el lado del Q. Ahora veamos el lado del trabajo neto, realizado por el fluido de trabajo. Entonces, eso que nos dice que hay que calcular el trabajo en la turbina y el trabajo en el compresor. Y para el lado del ciclo de Rankine, el trabajo en la turbina también y el trabajo en la bomba. Y se suman. Y ese es el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto en el ciclo de Carnot va a ser igual al trabajo del compresor más el trabajo de la turbina. Y ahí el trabajo del compresor está dado por las corrientes 1 y 4. Entonces la corriente 1, que es 1100, menos la corriente 4, no, estoy viendo, abre la la corriente 4 es 990, más el trabajo de la turbina, que es de la corriente 3, que se nos dio 2000, ¿cuánto le puse? 2300. Menos de la corriente 2, que es 2820. Y eso nos da un valor de... Esto no tengo que calcular porque aquí tengo valores diferentes. Me da... Creo que da 630. 630. Esa suma, ¿no? Eso metí en la calculadora. ¿Eso es un paréntesis o un valor absoluto? ¿Cuál? Los que pusiste ahí, donde pusiste las restas, son No, paréntesis. son paréntesis. Ah, no, entonces no da 630. ¿Cuánto te dio? A eso te da considerando los dos. Pensé que eran valor absoluto. Menos 410, ¿puede ser? Sí. 4 días.
Ve que aquí hay algo. Déjenme ver algo. Que esto. Hay algo ahí que está. Hay algo que no me cuadra. Ya. Así porque la corriente 4 es 990. Ah, ahí está. Eso es lo que. Esto, la del compresor es de 4 a 1. Y la corriente 1 es 1100. Y la corriente 4 es 990. Ah, ya sí está bien. Sí, porque la otra es 2300 menos 2800. Sí, está bien. De ahí el trabajo neto del, del ciclo de Rankine. Lo mismo. Ahora es H5 menos H6 menos H5 más H4 menos H3. Entonces, H6 menos H5, 425 menos 400 más el H4, 2680 menos el H3, 3460. Ahí sí. Y ahí eso da 2680 menos 3460. Me dio menos 7,55. Ya, menos 755. Sí. Ya, sí, pero esto hay que analizar el trabajo sin el signo menos. ¿Ya? Así que vamos a dejar los valores así, sin el signo negativo. ¿Ya? Entonces, nos da que el trabajo neto en el ciclo Rankine es mayor que el trabajo neto en el ciclo Carnot. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué me dicen? Analizando los dos valores. ¿De acuerdo? Así sí. Está bien esto, el trabajo neto, hay que analizarlo sin el signo negativo. ¿Qué me dice? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yo hubiera pensado que en Carnot era mayor. ¿Cómo? Yo hubiera pensado que en Carnot el trabajo era mayor. Ya. ¿Y por qué pensarías eso? Porque la eficiencia ahí sería 100%, en el otro hay como fuerzas disipativas que no permiten eso. ¿Ya? Sí, podría ser. Pero hay que pensar igual en la condición en la que está el flujo, a la que entra cada equipo. Que si nos fijamos aquí, en la corriente 3, que esta esto es de la turbina, todo este delta es de la turbina, mientras que para el ciclo de Carnot tenemos solo esto. De la misma forma, bueno, aquí no se expresa, no se ve tan claramente. Nosotros lo tomemos el lado de la turbina. Entonces, aquí de partida el fluido entra a una temperatura muy alta. Y hay que bajarla a los 100 grados Celsius. Entonces eso ya implica una cantidad mayor de energía ocupada dentro del equipo.
¿Y qué más? Bueno, como tiene mayor temperatura, va a tener asociada una mayor entalpía. O sea, la mayor variación de temperatura va a ser asociada a una mayor diferencia de entalpía. Entonces, viendo como las condiciones de los flujos que entran a los equipos, tiene sentido que el ciclo de Rankine tenga mayor trabajo neto. ¿Ya? Y bueno, por último, nos quedan las eficiencias. Ya, y aquí antes de calcular, ¿cuál tiene que ser mayor? ¿La del ciclo Carnot o la del ciclo Rankine? Carnot. Sí, Carnot tiene que ser mayor. Ya aquí no puede dar el otro, el de Rankine no puede dar mayor, porque el ciclo Carnot estamos tomando todo lo que es idealidad. Entonces, vamos a calcular las eficiencias. Entonces, la eficiencia del ciclo de Carnot tiene una ecuación particular, que es 1 menos la temperatura fría dividida en la temperatura caliente. Ya. Mientras que la del ciclo de Rankine es la general, que es el trabajo del ciclo dividido en el Q sub C. Ya, estas ecuaciones son las mismas, solo que estas solo se puede aplicar al ciclo de Carnot, pero viene deducida de esta ecuación de acá. Ya no sé si la vieron en clase esa ecuación. Sí, la vimos. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular ahí. Bueno, igual aquí calculamos los dos trabajos de ciclo para cada uno, así que podrían haber aplicado la ecuación directamente para los dos. Pero ahora vamos a usar esta. Entonces, 1 menos la temperatura fría, que la temperatura fría era 120. 120, pero tiene que estar en Kelvin. Recuerden eso. 393. Y la de arriba, ¿cuánto dijimos? La de arriba es 230. Y eso también tiene que estar en Kelvin. Entonces esa nos da 503. Entonces si hacemos esa recta, o sea, esa operación, nos va a dar 21.9 de eficiencia. Mientras que para el otro lado, el trabajo nos haya dado ahí está, 755 y el Q nos dio 3035. Entonces esto nos va a dar a ver, espera. ¿Cómo dividido mayor? ¿Cómo eso? A mí igual. Y de hecho, calculé las dos eficiencias con los trabajos que calculamos. Sigue siendo mayor. Entonces aquí hay algo que está mal. Veamos. No, esto no puede dar mayor, que hay algo que está malo. Y el otro es 120. Ah, ya sé que está mal. Es esa temperatura. 1, 2, 3, 73. Ah, ya sé lo que está mal. Aquí veamos la temperatura del depósito frío, que creo que esa la calculamos mal. Sí, porque yo cuando la calculé esa me daba, era 383, me daba 110. Y nosotros le pusimos 120 aquí.
Ya, pero veamos de nuevo. Claro, igual, mira, si se fijan, si borramos acá, no, mentira. Este punto de acá, y aquí yo me equivoqué, porque dije que este punto de acá, para el siglo de ranking yo lo dejé en 110. ¿Sí veis? Bueno, 112. Pero para el siglo de Carnot lo dejé en 120. Y no tiene sentido porque este está un poco más arriba. Si ya me equivoqué, ese no es 120. No, esto es 100. Esto debería ser 110. Ahí sí. Sí, ese era el error. Que, claro, si se fijan, este punto está igual cercano a la línea de 100. Pero tampoco está tan alejado para decir que, pues, de hecho, debería estar como por ahí el punto. Entonces, eso gráficamente igual no es incorrecto decir que es 110. O sea, 120 digo. Y ahí sí. Ese era un pequeño error que tuve gráficamente. Bueno, eh, aquí haciéndolo como más al ojo, no está el resultado tan exacto, pero eso en papel no les va a pasar. Entonces este valor da, esto es 383, y sale, a ver ahí. No, entonces siendo, ahí me da 24. No, entonces hay algo raro aquí. Algo raro. Y veamos entonces la otra temperatura, que era 230. Sí, porque esto tiene que dar mayor. Digo que aquí yo anoté, claro, yo anoté, cuando lo hice me da 250. 250, ¿cómo se llama la temperatura? A ver, veamos de nuevo ese diagrama. Sí, entonces, ahí si a ustedes les pasa esto, tendrían que hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Volver a revisar la corriente. Porque claro, la eficiencia en un ciclo Carnot tiene que ser mayor. Entonces, si les pasa, ahí pueden ver claramente que se equivocaron. Bueno, ahora yo me equivoqué en alguna de las dos temperaturas. Sabemos que la temperatura fría estaba mala. Veamos ahora la otra. Veamos lo más detallado. Sabemos que estaba el líquido saturado a los 30 bar. A ver si estamos a los 30 bar, estamos aquí. Estamos más o menos acá. Y si seguimos aquí. Uy. Yo le dije que era 230, ¿no? 230. Ah, ya, lo que pasa es que yo cuando lo hice, a mí me da que era 250. Sí, 250. Pero eso igual está muy alejado. Cristian, y con los valores que tú usaste, las eficiencias sí te dan como debería ser. Ah, con los H. Sí, pues como con los valores que tú usaste. Ah, cuando yo la hice. Sí, Ah, no, que a mí me da porque yo la temperatura que calculé en ese momento cuando lo hice, del depósito caliente era 250. Le puse aquí que esto era
Esto en vez de 230, le dije que era 250. Ya, Pero ahí sí te da la eficiencia de sí, Carnot mayor. sí, ahí sí da. Sí, pero lo que pasa es que, ya, dejémoslo ahí en 500, eso es 523. Sí, y eso da 27%. Ya, lo que pasa es que a mí me dio 50, porque yo cuando lo hice, no lo hice con el diagrama, yo lo hice con otra cosa que es un programa que da como el resultado exacto. Pero aquí viendo el diagrama, lo que podrían hacer es poner que es 240 la temperatura. ¿Ya? Sí, porque si lo dejan en 240, eso les va a dar. A ver, veamos. Si lo dejan en 240 es 513, 383 dividido en 513. Sí, eso da 25,3%. De ahí sí. Déjenlo que esto es 513 y esto es 25,3. Ya sé, igual yo lo dejé en 250, pero gráficamente no se ve tanto que serían 250. Bueno, tanto yo lo dejaría en 240. 240. De ahí les va a dar mayor. Bueno, y si no pueden cambiar esa temperatura, tendrían que entrar a revisar las otras corrientes. ¿Ya? Pero la idea es que si les pasa eso, como si tienen que calcular la eficiencia de 2 ciclos y no le está dando como debería dar, como teóricamente, tienen que entrar a ser más rigurosos con el diagrama. ¿Ya? Pero lo importante es que les dé mayor la eficiencia del ciclo Carnot a la eficiencia del ciclo Rankine. Y hay una observación así, es que la eficiencia no va a dar 100%, no necesariamente tiene que ser 100% la del ciclo Carnot. Como se fijan aquí, da 25,3. Eso no indica que esté malo. Eso está correcto. Eso indica que para el fluido que tenemos, a las condiciones que están operando los equipos, la eficiencia máxima va a ser 25,3. Es lo ideal. Por lo tanto, todos nuestros procesos reales van a estar bajo esa eficiencia. Si se fijan, la del ciclo Rankine da 24,9%. Sí, así eso. Bueno, si lo hacen, se hacen el ejercicio y traten de hacerlo lo más riguroso posible para que no les pase todo como lo que me pasa a mí. Pero, no, pero eso. ¿Ustedes tienen alguna duda, algo que haya quedado pendiente? A mí me quedó una dudita con el 2 del ciclo de ranking. Lo que completaste en la tabla no sería igual al 2 de Carnot. Al El 2. H y la entropía y entalpía. El 2, 2, 2, 2. Sí, sí, no sé por qué. Ah, copié. Que había puesto Era- como lo mismo que el 1 en vez del Sí, 2 de sí, arriba. era copiar la fila de arriba. Sí, eso es verdad. Bueno, ahora eso sería 240. Sí, efectivamente. No sé por qué copié la fila de arriba. Uh, Sí, pero espera. igual en el momento que lo hiciste lo dijiste bien, porque por lo menos yo lo tengo copiado igual que la fila de arriba. Ah, ya. Sí, entonces, claro, este es mi 100, 2,7, sí, copié las dos iguales, pero esto es la misma del 2, que es 2820 y 6,2. Ahí sí. Sí, sí, porque Ya. tiene que ser la misma. Ya. ¿Alguna otra duda?
Cristian, tú habías dicho que pretendías mostrar 2 ejercicios. ¿El otro es como de la misma materia? La semana que viene, o sea, O sea, la hoy sesión. día creo, ¿o Ah, no? no, no, eso es en la última, la ayudantía que viene. Ah, ya. Y por casualidad, ¿tienes como más ejercicios como de este tema? Es que, por ejemplo, de vuelta de vacaciones tenemos control el jueves de esto. Eh, sí, sí, creo, sí, tendría que ver. Voy a ver si tengo alguna otra para subirle ahora, se lo subo durante estos días. Ya, porfa. Lo más probable es que lo suba todo con las notas del certamen. Pero voy a ver, quizás lo subo hoy día, va a ir dependiendo, pero entre estos días le voy a subir uno. Gracias, Cristian. Ya, sí, eso. Igual traten de hacer demás ejercicio para, como les dije, que sean más rigurosos con las corrientes y les den los valores. Ya, igual voy a subir la pauta con los valores que yo tenía inicialmente, para que comparen ahí. Bueno, cualquier cosa me preguntan también.